Muy buenos días. Es una alegría poder compartir este tiempo de la palabra del Señor, la cual anhelamos que sea de bendición para nuestra vida, de crecimiento para la iglesia y que abra nuestros oídos y prepare nuestro corazón para que aquella palabra que viene del Espíritu de Dios sea una palabra que transforme para crecer a la semejanza de nuestro Señor Jesús. Estos domingos venimos compartiendo sobre qué implica, qué significa, qué es ser iglesia. Y ser iglesia es un regalo de Dios, es una gracia de Dios. Y como gracia de Dios, Él mismo nos propone el sentido de ser iglesia. Y cuando uno lee y relee los textos de la palabra, encuentra que el ser iglesia al menos podría implicar 5 cosas. Una, la que estuvimos viendo el domingo pasado, el tema del discipulado, de la enseñanza, de la capacitación de unos a otros. Es decir, la enseñanza que nos deja la palabra de Dios, la enseñanza que nos deja el ejemplo de Jesucristo. La segunda cuestión es la predicación, el carisma, la proclamación del Evangelio de Jesucristo. También es parte del sentido y la fuerza de ser iglesia. Lo tercero es la koinonía, el sentido de la comunión, pero no una comunión de estar reunidos y juntos nada más, sino aquella comunión que está mediada por el Espíritu de Dios que nos reúne en la presencia de Jesús para dar testimonio de su nombre. Por supuesto, también el sentido litúrgico de celebración, lo que llamamos nosotros el culto, los momentos que nos juntamos unos y otros para alabar, bendecir a nuestro buen Dios y para de esa manera seguir llenándonos de su presencia. Y el quinto énfasis que quisiera mencionar de estos que estoy diciendo ahora, en el cual quisiera profundizar y predicar en esta mañana, tiene que ver con la diaconía, con el servicio. Estos 5 énfasis es lo que tradicionalmente en la historia de la tradición de la iglesia llamamos que es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia está constituida por la enseñanza, la predicación, la comunión, la celebración y el servicio. Y la palabra del Señor nos instruye allí en Mateo 20, del 27 al 28, diciéndonos lo siguiente: y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Este primer texto es reforzado con la experiencia de ese primer movimiento de iglesia en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. Vamos a leer del versículo 1 al 3, pero quizás luego ustedes pueden leer del 1 al 7 si quieren. Dice: en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra las que de habla aramea, de que sus viudas era desatendida en la distribución diaria de los alimentos. Así que los 12, los discípulos, reunieron a toda la comunidad de discípulos y le dijeron: no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir a las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buen testimonio, de buena reputación, llenos del Espíritu y de sabiduría, para encargarle esta responsabilidad de servir. El texto allí nos sigue diciendo luego quiénes fueron estos hermanos elegidos. Entre ellos el primer mártir, Esteban, primer mártir cristiano. Estos 2 textos es solamente una muestra de cómo tanto en los evangelios, en el testimonio, en la palabra de Jesús, como en esa primera iglesia naciente, Hechos de los Apóstoles,
nos narra, como ha dicho el apóstol nos narra, vemos que el servicio no es algo más, no es algo adicional, es parte esencial de ser iglesia, es parte esencial de la propuesta del reino de Dios, es parte esencial del llamado que nos hace el Señor. La diaconía como misión de la iglesia. Es interesante porque la palabra diaconía en el término griego implica servir a las mesas. Y esto era en la cultura griega, pero en la cultura judía la palabra servicio se relaciona mucho más a el servicio doméstico, el servicio dentro de la casa, el servicio que hacían especialmente siervos y esclavos. El servicio, desde allí, no puede ser solamente una acción de la palabra, tiene que transformarse en hecho. No se sirve desde la palabra meramente, sino que se sirve de una manera integral. Es necesario la acción en respuesta a las distintas necesidades. Y la iglesia asumió el servicio como respuesta a las necesidades de la gente, como respuesta a las necesidades del pueblo. Por eso es que es esencial para la iglesia el servicio. Decimos una iglesia al servicio de la gente. Por lo tanto, la diaconía se compromete con acciones de compasión, de lucha por la justicia, del cuidado de la humanidad y de todo lo creado, en una práctica integral de todo esto. Y desde allí, esto viene inspirado de la misma palabra del Señor, de la misma palabra de Jesucristo. Aún más, Jesús, cuando habla y enseña sobre la diaconía, dice este otro texto en Marcos capítulo 10, versículos 43 y 45, pero no sea así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros, sea vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Y vuelve a decir lo que decía recién en el texto de Mateo anteriormente, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y es interesante porque este texto de Marcos dice, pero no sea así entre vosotros, por el contrario, quien quiera ser grande entre vosotros, sea vuestro, y ahí utiliza la palabra en griego, diáconos. Y quien quiera ser el primero entre vosotros sea vuestro doulos. Es mucho más, porque el diácono es aquel que sirve, más el doulo es aquel que es esclavo. Es decir, lo que podríamos traducir más literalmente el texto, es decir, el que quiera ser el mayor entre ustedes, sea siervo de todos. Pero el que quiera ser el primero, sea esclavo de todos. ¡Wow! Si uno quiere, en la concepción del reino de Dios, ser el primero, no tiene que buscar un lugar de autoridad, sino ponerse en ese corazón de esclavo, es decir, estar al servicio de todos y por debajo de todos. Este es el sentido bíblico del servicio. El servicio no es para engrandecerse, el servicio no es para que otros digan, ah, mira qué bueno que es este o aquella, sino que el servicio es para ayudar a las necesidades de todos y está por debajo de todos. Esta propuesta de Jesús claramente rompe con los conceptos sociales que de siglo en siglo se han mostrado, donde la sociedad se establece más por una autoridad de dominación unos sobre otros, y el que está arriba de otro tiene mayor autoridad que el que está debajo. En el reino de Dios esto se revierte, es una nueva cultura, una contracultura
a la propuesta que habitualmente escuchamos en nuestra sociedad. Es ponerse al servicio de todo, es ponerse en el lugar más bajo de la pirámide. De esta manera, claramente el Señor, cuando habla del servicio, de la diaconía, nos llama, nos convoca a pensar de una manera diferente. Ya no es la discusión que tenía con Santiago, es decir, cuando sea el tiempo de venga tu reino, sí, ¿podría yo estar a tu derecha? No es el lugar de autoridad, no es el lugar de poder, sino no es el lugar de enseñorearse de los demás, sino que es el lugar de servir a todas las personas. Por eso es que revierte la manera en cómo nos vinculamos. No nos vinculamos desde la dominación del otro, de la manipulación del otro, o desde que el otro nos venga a servir a nosotros, sino que nos vamos a vincular en la propuesta y en el llamado que viene de Jesús al servicio de los demás, especialmente de los más necesitados. Y entonces la manera de vincularnos y relacionarnos desde allí establece un nuevo orden diferente al que se vivía. Ya no hay un orden jerárquico, sino que el que quiere ser el primero de todo debe ser como un esclavo. Es decir, si bien ya se conocía el concepto de siervo, si bien ya se conocía el concepto de esclavo en el tiempo bíblico, la propuesta que viene del reino de Dios, esto modifica el sentido del corazón, esto transforma el sentido de la vida. Pero veamos cómo se fue desarrollando todo el sentido bíblico del diaconado. Quien servía, quien hacía la diaconía, era considerado un ayudante, aquel que ejecutaba la tarea, alguien que asistía, alguien que ministraba. Ustedes saben que la palabra ministrar, diaconía, servicio, es la misma palabra. Pero es muy interesante porque en la construcción de esta palabra, la parte del medio de esta palabra, con, implica un sentido que le da vigor al servicio, que le da diligencia, prestación, disposición, tenacidad para la tarea. Es decir, el sentido de la diaconía no es, bueno, no me queda otra que si quiero cumplir las cosas del Señor lo hago, bueno, no hay otra. El sentido de la diaconía tiene un vigor propio de hacer las cuestiones con perseverancia, con constancia, con prestancia, con diligencia, con tenacidad. Es decir, lo que uno podría resaltar con perseverancia, fe y amor. La diaconía no es un gesto que lo hago porque así dice la Biblia que lo tengo que hacer, sino que nace de un corazón transformado por Jesús. Por eso que este concepto de servicio en la historia de la palabra y en la historia de la iglesia fue transformando nuestra manera de comprender profundamente la diaconía. Tan fuerte que la acción de diaconía termina siendo un acto de gratuidad y de desinterés propio. Es decir, el mismo gesto de Jesús. Jesús no tenía un interés mezquino cuando servía, lo hacía por amor. Jesús no se sentía obligado a servir, lo hacía desde la gracia. La diaconía nos mueve a mostrar y dar testimonio de la gracia de Dios y del amor de Dios.
Tres énfasis que quisiera mencionar de la diaconía cristiana. El primero, que tiene una actitud vital, el servicio como una actitud vital. Jesús, a través de la diaconía, reivindica la dignidad humana. Nos vemos a Jesús acercándose a los enfermos y sanando, una actitud de servicio. Lo vemos a Jesús teniendo compasión por la multitud y dándoles los alimentos, una actitud de servicio. Lo vemos a Jesús escuchando situaciones de dolor, de sufrimiento y transformando con su palabra esas situaciones. Una actitud de servicio es escuchar. La diaconía desde una actitud que trae vida, que muestra la vida en Cristo, que convierte esas situaciones en un testimonio de fe y esperanza para la gente. Como iglesia, tenemos que poder reflejar eso. Cada vez que hacemos un acto de diaconía, de servicio, estamos mostrando, ¿sí?, el amor y la gracia de Dios para que surjan testimonios de fe y esperanza en la gente que está dolida y sufriente. Jesús, insisto, que nos convoca a todos. Todos tenemos siempre alguna posibilidad de servir. Uno puede decir, no, yo no tengo nada. Mira mi condición, mira mi situación como vivo. No tengo nada para servir. Y no comprendemos que todos estamos llamados a servir, hay algo del Evangelio de Jesucristo que todavía no hemos tenido. No es que aquellos que más tienen mayor capacidad para servir. Todos tenemos fuerza y posibilidades de servir en el reino de Dios. Justamente porque de esa manera vamos creciendo, como escuchábamos en el domingo pasado, a la estatura de Jesucristo, a la semejanza de Jesucristo. Y a todos Dios nos ha dado dones para poder ministrar y servir. Nos ha dado talento para poder ayudar. Y todos, no importa nuestra condición, siempre podemos acompañar y ayudar a alguien desde la diaconía. Por eso que la diaconía se transforma también en parte de ese evangelio, de esa buena noticia, porque es gracia de Dios compartiéndose en medio de los demás, en medio de la gente. Lo segundo, el servicio como animación. El sentido del servicio fue creciendo, pasando de aquella tarea que hacían los esclavos o los siervos en la casa, o aquellas tareas que hacían las mujeres cuando atendían a los invitados. Tuvo un nuevo y transformado sentido cuando Jesús compartió la mesa, la Eucaristía, el pan y el vino. Y allí le dio un nuevo sentido a Jesús. Justamente porque allí Jesús, previamente a eso, había lavado los pies de sus discípulos. Y en ese lavado de los pies de sus discípulos, le mostró el gesto de servicio. Que aún siendo él quien era, se humilló lavando los pies de sus discípulos. Acción que hacían los esclavos cuando venían alguien a visitar en una casa. Y en ese contexto, Jesús comparte esto que es un memorial y un sacramento para la iglesia cristiana. El pan y el vino, el pan y la copa. Mostrando que ese servicio nace de un corazón humillado. Y allí, en esa mesa, se genera una nueva comunión, se genera un nuevo sentido de relación. Hay allí un compartir y un reconocer que Dios está en medio de ellos en Cristo Jesús. Por eso
este sentido de diaconía que fue transformado por Jesús, luego aún se transformó en un ministerio, en una manera de ser iglesia. Podemos leer, por ejemplo, cuando Pablo al final de 1 Corintios 16:15 habla de los distintos saludos a hermanas y hermanas, distintas familias, dice, refiriéndose a una de estas familias, el que está al servicio de los santos, es decir, hablaba de esta familia que estaba al servicio de los santos, de la diaconía de los santos. O aún más, en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 13, lo habla justamente a aquellos que quieren dedicarse al diaconado. Dice, los que ejercen bien el diaconado se ganan un lugar de honor y adquieren mayor confianza para hablar de su fe en Cristo Jesús. Claramente, el diaconado se transforma en una manera de vivir de la iglesia y muchos asumen por su característica, por su propósito, por su llamado, el sentido más profundo del diaconado, el de poder acompañar, animar y servir a todas las personas. El ministerio de animación que tiene el diaconado dentro de la iglesia capacita a los creyentes en valores tan importantes como el reconocimiento y ponderación de las otras personas. El servicio a la gente no es meramente para acompañarla en sus necesidades, sino es para darle dignidad, para darles valor, para darles reconocimiento, para darles un sentido de humanidad tal cual lo hizo Jesús. Por eso, cuando estamos sirviendo, no estamos bajando a la persona, sino que le estamos dándole la dignidad que Cristo quiere darles. Cuando alguien recibe la ayuda diaconal de la iglesia, lo que está recibiendo es la gracia que dignifica de parte de Jesús. Por lo tanto, tanto quien da como quien recibe se llena de gratitud y de alegría. Porque el que da con alegría y el que recibe dignifica su vida, por lo tanto también recibe con gratitud. Y allí está el cambio de lo que el mundo a veces entiende como servicio. Porque en la propuesta del reino de Dios, el servicio transforma nuestra manera de vivir las relaciones. Por último, el servicio como atención a las necesidades. Quizás uno podría haber empezado por aquí, pero el sentido más profundo bíblico es que la diaconía es parte esencial de la misión de la iglesia. Por lo tanto, como algo complementario de esa diaconía es el servicio como atención de las necesidades humanas, que requieren una profunda espiritualidad. No es que doy porque me sobra, doy porque tengo a Jesús en mi vida y comprendo todo lo que dio Jesús a mi vida. Por lo tanto, con la misma generosidad puedo dar. Y digo que necesito de una espiritualidad profunda porque justamente vive la cruz del resucitado. ¿Sí? Seguimos los pasos de Jesús. Anunciamos de esta manera el reino de Dios. Mostramos de esta manera la presencia de Jesús. No es un acto filantrópico, no es un acto de mero amor humano. Es una práctica como iglesia, es una acción pastoral. No me refiero a los pastores, pastoras, sino como acción de la iglesia. Es una acción pastoral de la iglesia que atiende las necesidades integrales de la gente. Por lo tanto, termina siendo una ética cristiana. No podemos mirar a nuestro alrededor y no tener compasión con lo que les pasa a la gente. Muy por el contrario, al igual que Jesús, cuando miramos a nuestro alrededor, se genera esa compasión que nos moviliza acciones diaconales. La diaconía, cierro diciendo, es una expresión de la misión
que el Señor nos llama. Desde el servicio damos testimonio de su amor y reconciliación, de la gracia y misericordia para toda la gente. El Señor bendiga esta palabra. Padre amado, te damos muchas gracias en esta hora, por tu amor en medio nuestro, por tu presencia, por tu fortaleza. Gracias, Señor, por convocarnos a ser una iglesia que sirva, Señor. No que se sirva a sí mismo, sino que sirva a la gente, a la misma comunidad, a aquellos que están alrededor de la comunidad. Sigue dándonos corazones atentos, Señor, a tu voz, atentos a las necesidades de la gente, pero sobre todas las cosas, corazón dispuesto como el corazón de Jesús. Estuvo siempre abierto para darse con generosidad. Señor, queremos ser iglesia también en un sentido de servicio y ministrar, Señor, diaconalmente a otras personas, mostrando así tu gracia y tu amor, dándoles dignidad en tu nombre. Gracias, Señor, por esta posibilidad que nos das como iglesia de dar testimonio de lo grande que tú eres. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.